Ok. Buenas noches. Quiero invitarlos a esta reunión que vamos a hacer el día de hoy, un debate y un foro en torno al concepto de la filosofía de la diferencia y algunos aportes de autores. Nos acompaña Daniel González desde la lectura de los conceptos clave de Deleuze, Adela Díaz Osorio desde la biopolítica en la filosofía contemporánea y Luz Celeste Vallejo con la lectura de la gubernamentalidad biopolítica de la sociedad del control estatal al liberalismo. Y también Carlos Fernando Parra haciendo comentarios en torno a las lecturas y aportes de Gilles Deleuze. El objetivo de la actividad es identificar la importancia de la filosofía de la diferencia para comprender la actualidad, tanto colombiana como a nivel internacional, desde el debate en clase filosófico. La filosofía de la diferencia podemos decir que es una corriente que rechaza la idea de que la diferencia sea solo una variación sobre lo idéntico. Esta corriente va a surgir a mediados del siglo XX en Francia con algunos aportes de filósofos alemanes sobre los cuales se hacen unos primeros pasos o unos primeros aportes como es de Nietzsche y Heidegger. La filosofía de la diferencia propone una fuerza creativa y productiva que genera nuevas realidades y posibilidades. Filósofos como Deleuze, como Foucault, como Derrida, entre otros, van a enfatizar que la diferencia no se reduce simplemente a posiciones, sino que crea nuevas formas de un ser y de entender al mundo. Un primer representante que aborda este tema en Francia es Michel Foucault, para quien la filosofía de la diferencia se centra en cómo el poder y el conocimiento estructuran las relaciones sociales y definen lo que es normal y anormal, en lugar de ver la diferencia como algo marginal y subordinado a lo idéntico. Desde esta forma, Foucault aborda cómo las diferencias son construidas y gestionadas por instituciones, normas y discursos, desafiando las estructuras tradicionales de poder. La diferencia para Foucault en su obra no es solo un contraste, sino también es un campo donde se puede, o un campo de poder que configura la identidad, la subjetividad y las prácticas sociales. Por otro lado, Agamben eh, introduce el concepto de Homo sapiens como una figura que representa a aquellos excluidos del orden político y son reducidos a la nuda vida, es decir, a una existencia biológica sin derechos. Concepto muy similar y compartido también por Espósito, pero la diferencia es que Espósito también tiene en cuenta la natana política como complemento de la nueva política. Este concepto refleja la relación en la nueva vida entre el poder, la soberanía y la exclusión en la política contemporánea. Para Espósito, por ejemplo, él está inspirado en Agamben, aborda el concepto de nueva vida para luego llegar a la relación entre biopolítica y la comunidad. Podemos decir que la filosofía de la diferencia en el siglo XXI es crucial para cuestionar las estructuras actualmente homogéneas de poder, identidad y conocimiento. En un mundo globalizado y diverso, esta propuesta filosófica promueve la aceptación de la pluralidad y la transformación constante. También nos puede ayudar a comprender y desafiar las categorías rígidas, favoreciendo, por ejemplo, un pensamiento más inclusivo, creativo y flexible frente a las realidades sociales y culturales contemporáneas. Una vez presentada esta introducción del foro, doy paso a Daniel González para que nos comente sobre los aportes, los conceptos claves de Gilles Deleuze en la obra de Charles Stival. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al análisis que hace Charles Stibel acerca del concepto de diferencia repetición en Deleuze, eh, aborda todo lo relativo a cómo el elemento de la diferencia no debe manejarse como un concepto subordinado a la identidad, que es lo que principalmente él rechaza porque ha observado que a lo largo de la tradición de la filosofía siempre se ha dejado este concepto como subyugado, como desligado de trabajarlo de manera aparte, cuando en realidad suscita muchas reflexiones filosóficas a tener en cuenta. Y normalmente pues se le minimiza, considerándolo como un rasgo más que todo de la identidad, y de hecho Deleuze pues resalta que la diferencia se repite a través del tiempo y es algo que está en constante transformación. Por eso él habla de la repetición, porque, digamos, siempre se repite la diferencia, pero esta se tiene que adaptar
los contextos en los que se presenta. Por eso es que, pues a lo largo de la historia, tenemos como la diferencia se ha manifestado de diferentes maneras, como las minorías, los resultados de conflictos históricos, como cuando se dio la colonialidad y se hizo como esa discriminación racial. Eh, Siempre la diferencia se da a contextos del momento, así como otras minorías, como cuando el machismo afectaba a la mujer, los grupos LGTB, entre otros grupos que ahí le analiza de él es que más que todo él busca que se tenga presente que siempre va a haber una problemática a analizar y entonces no se puede situar la actividad del pensamiento en cuanto a la diferencia como algo estático, sino que tiene que ser algo que siempre está reflexionando, por así decirlo, en torno a algún problema, porque dentro de la diferencia siempre va a haber algún problema, porque como podemos ver, pues a lo largo de la historia siempre la diferencia ha implicado estigmas, prejuicios, y eso conlleva a conflictos, ya sea porque se asume una postura ideológica diferente, otra religión, no sé, de otra raza, o de otra preferencia sexual, o género, diversos ámbitos que pues denotan que siempre va a haber una problemática hacia la cual hay que dirigir la reflexión. Y pasa que pues la filosofía no se había ocupado mucho de este tema de la diferencia precisamente porque le atribuía una connotación negativa. Pero entonces Deleuze resalta la importancia de manejar y reflexionar sobre este concepto de manera independiente. Por eso hace como una analogía con el rizoma, que es como una raíz que tiene varias ramificaciones, para así representar que es algo que todo el tiempo está cambiando. No, ahí no serviría el típico esquema del árbol que plantea la filosofía tradicional, donde hay unas ramas ya establecidas. No, mientras que en el rizoma las raíces todo el tiempo están en crecimiento, como abiertas a los nuevos temas o a los nuevos contextos que puedan surgir. Y es por esto pues, que en general Estiviel destaca que Deleuze rechaza ante todo que todo se reduzca a la generalidad de un solo concepto. Él más bien apoya que haya diversidad, que tenga en cuenta la diversidad y la multiplicidad que puede tener la diferencia, tanto a nivel metodológico como ontológico. Y pues esto Deleuze lo identifica a partir de lo que estudió también de Nietzsche en cuanto al concepto de devenir, en el que explica cómo todo este proceso como que se repite, pero aclarando que lo que se repite siempre es que siempre va a haber algo, alguna diferencia en algo, más no, esta siempre va a tener diferentes características, pero va a ser como tal la diferencia. Y pues esto es lo que permite que al tener esto claro, podemos como que desligar otros conceptos como el de la otra edad. Y es algo a lo que la biopolítica se va adaptando y busca como abordar de diferentes maneras, que es lo que ya, pues a continuación mis compañeras van a comentar de cómo se maneja la biopolítica en torno al tema. Listo. Bueno, muchas gracias, Daniel. A continuación, pues escuchamos los aportes ahora de Adela. Buenas noches, compañero. La biopolítica en la filosofía contemporánea. Bueno, la biopolítica es un concepto clave en la filosofía contemporánea, ya que estudia la relación entre el poder y la vida. En términos simples, analiza cómo los gobiernos institucionales y sistemas de control regulan la existencia de los individuos y las poblaciones. El análisis
de, de Daniel Toscano es relevante hoy en día porque vivimos en un mundo donde las políticas de salud, la biotecnología y la seguridad influyen cada vez más en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto el Estado tiene derecho a intervenir en nuestra biología? ¿Cuáles son los límites de la regulación sobre la vida? Estas son algunas de las preguntas que Toscano nos invita a reflexionar. Uno de los principales aportes de Daniel es su interpretación en la biopolítica como un concepto indecidible, es decir, que no puede clasificarse simplemente como bueno o como malo. Por un lado, el poder biopolítico puede proteger la vida, asegurando la salud pública, regulando la alimentación o desarrollando tecnologías médicas que prolongan la vida. Por otro lado, puede ser una herramienta de control, limitando la autonomía de las personas y excluyendo a ciertos grupos en nombre de la seguridad o la eficiencia del sistema. Les quiero poner un ejemplo. Durante la pandemia de COVID-19, las cuarentenas, las vacunas obligatorias y el rastreo de contactos fueron medidas biopolíticas. Fueron necesarias para el bienestar común o representaron una forma de control gubernamental excesivo. Toscano nos dice que la respuesta no es simple, ya que estos procesos pueden tener efectos contradictorios. Otro tema central en la obra de Toscano es la relación entre la biopolítica y han abierto un nuevo debate. ¿Quién debe regular estas tecnologías? El filósofo sostiene que el poder político ya no solo se limita a regular cuerpos y poblaciones, sino que ahora influye en cómo se crean y modifican las formas de vida. Toscano conecta esto con las ideas de Agamben, quien advierte que los estados modernos pueden decidir qué vidas son dignas de protección y cuáles pueden ser excluidas. Un ejemplo, un ejemplo contemporáneo, la posibilidad de editar genes para prevenir enfermedades o mejorar características humanas plantea un dilema. ¿Debería el Estado regular quién puede acceder a estas tecnologías? ¿Podría esto generar nuevas formas de desigualdad donde solo ciertos sectores pueden mejorarse biológicamente? Toscano también explora la relación entre biopolítica y bioética, analizando las tensiones entre la regulación estatal y la autonomía individual. Temas como el aborto, la eutanasia y la reproducción asistida han sido tradicionalmente regulados por los estados, lo que muestra que la biopolítica no solo se aplica a grandes poblaciones, sino también decisiones individuales sobre la vida y la muerte. Un ejemplo, en algunos países la eutanasia es legal, mientras que en otros países se castiga como homicidio. Toscano analiza cómo estas decisiones están influenciadas por estructuras de poder que determinan qué vidas pueden ser protegidas y cuáles pueden ser descartadas. Bueno, mi conclusión. Daniel Toscano nos ofrece una visión compleja de la biopolítica donde no hay respuestas definitivas, perdón, sino tensiones que debemos analizar críticamente. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Adela. A continuación, Luz Celeste nos va a hablar sobre la gubernamentalidad y la biopolítica. Buenas noches, como ya la compañera mencionó, ella explicó qué es la biopolítica, pero en mi caso yo tengo qué es la gubernamentalidad y la biopolítica. Entonces, primero vamos al concepto de la gubernamentalidad biopolítica, o sea, junta. Surge de las ideas de Michel Foucault, que estudió cómo el poder funciona en la sociedad. Él explica que en la modernidad el poder ya no se ejerce solo mediante la represión, como era en las monarquías absolutas que castigaban a los ciudadanos, sino que se vuelve más bien útil y estratégico, se enfoca en administrar la vida de las personas y en las poblaciones. Un ejemplo de lo que es la gubernamentalidad biopolítica, por ejemplo, en el pasado se usaba mucho el tema del señor feudal, que era cuando un monarca que, digamos, quería mantener como esa tranquilidad y esa paz, pero venían, digamos, otros reyes a conquistar su terreno, se hacía como un tipo de contrato o arreglo y él llamaba a estas personas señores feudales y se intercambiaba por tierras o él les daba dinero, tierras y propiedades o títulos en su reino.
Y así como que iba, digamos, conformando a la gente que lo apoyara, pues para que no hubiera una rebelión o no lo conquistaran así. Pues así empezó como tal lo que vendría siendo la gubernamentalidad biopolítica. Es importante tener claro que la gubernamentalidad es una forma en que los gobiernos no solo controlan, sino que organizan y conducen la vida de las personas. Y por otro aspecto, la biopolítica es el poder sobre la vida, es decir, las formas en que los estados regulan la salud, la reproducción, la educación y la productividad en los ciudadanos. O sea, en pocas palabras, la gubernamentalidad biopolítica es la manera en que los gobiernos organizan y controlan nuestras vidas, no solo con leyes y castigos, sino con políticas de salud, educación y bienestar que nos moldean. Por ejemplo, es importante tener presente cómo nos afecta la gubernamentalidad biopolítica. Por ejemplo, en la lectura encontramos que el poder actual ya no es prohibido, sino que nos orienta hacia ciertos comportamientos considerados como correctos o deseables. Para ello se utilizan herramientas como lo es en la actualidad la medicina y la ciencia, que son las que se definen, digamos, lo que definen lo que son los cuerpos, eh, por así decirlo, los comportamientos, si los comportamientos son normales y cuáles y qué comportamientos se deben corregir. Por otro lado, tenemos lo que es la educación, que no solo transmite conocimientos, sino también inculca valores, normas y pues la disciplina. Y de igual manera, las políticas públicas, que son las que diseñan y regulan el crecimiento de la población, el acceso a los servicios de salud, el trabajo, entre otros. Creo que un ejemplo de esto sería si el Estado quisiera, por ejemplo, que haya menos personas de obesidad en la población, ya no prohibiría directamente, sino que lanzaría campañas de salud, cambiaría la oferta de alimentación y las escuelas que pues promueven esto y regula los productos que se venden, por ejemplo, en los supermercados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que es la gubernamentalidad biopolítica a lo que era antes, a lo que tenemos en la actualidad, ha cambiado, es como una forma de, por así decirlo, manipulación, pero de la buena, donde usted gana y yo gano, por así decirlo, y dejamos, es como una estrategia, así lo considero yo, y pues ya eso sería todo lo que yo quería explicar sobre eso. Bueno, muchas gracias. Para dar continuación ya a la última parte de nuestro evento, nuestra reunión, pues considero de pronto que interactuemos un momentico entre todos y reflexionemos en torno sobre cómo estas temáticas pueden de pronto llegar a influir en el caso colombiano. Hemos dicho muchas veces que la filosofía de la diferencia puede ser clave para comprender y abordar las tensiones sociales y políticas en Colombia. Colombia es un país muy marcado por la desigualdad estructural, por problemas estructurales también a nivel histórico, desde la economía y la sociedad. También existe una exclusión histórica, desplazamiento, entre otros problemas. La visión tradicional y homogénea que ha tenido Colombia pues, se debe muchas veces a que la sociedad desde el análisis social, la filosofía de la diferencia puede ayudarnos a promover el reconocimiento y la valoración de las diferencias sociales, culturales, étnicas, sexuales, económicas, que han sido sistemáticamente marginalizadas. Entonces, en torno a esta introducción, pues yo quisiera escuchar los comentarios de ustedes. Pues comenzamos con Daniel. Bueno, es como lo que venían exponiendo Lucia Adela también, se observa, siempre se ha observado como cierta ambigüedad en el sistema biopolítico, porque, digamos, sí dicen que están protegiendo por un lado los derechos en unos aspectos, pero al mismo tiempo está el interés en cuanto a las relaciones de poder, como lo analizaba Foucault, ¿no? De que en realidad buscan como, siempre hay un interés mayor por parte de las entidades gubernamentales, más que a veces pensar en los grupos realmente vulnerables. Entonces, ajustan políticamente pues lo que, muchas veces lo que más le conviene a ellos, ¿no? Entonces, no sé si en este momento no me conviene que tal grupo social sobresalga, porque no le conviene a mi poder, a mis intenciones de poder, de gobierno, entonces busquemos cómo aplastar a ese grupo o a ese colectivo. Entonces, sí hay como esa
por un lado la biopolítica dice sí, hay que proteger, hay que asegurar, pero hasta qué punto eso se convierte en un, sí, protegemos y aseguramos, pero según nos convenga. Era algo que observaba ahí yo. Yo quisiera Eso. explicar algo ahí, o bueno, siento que se puede rescatar que no se valora un poquito lo que es la diferencia. Y si a nivel, digamos, de nuestro país, Colombia, supiéramos valorar todas nuestras culturas y el valor que tiene eh, cada una de esas diferencias, yo creo que lograríamos hacer de este un país, mejor dicho, rico en todo sentido. Y siento que, como dice Daniel, se excluye muchas veces. Y no sé si se hace a propósito o no, pero se desaprovecha cierto potencial que tenemos. Por ese lado, siento que estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Daniel. Mm. Gracias, Adela. Excelente. No, no, Sí, igual con los compañeros, la política está cada vez más, la biopolítica, lo que decíamos ahora, o sea, hay países en los que ya está legalizada muchas cosas y hay países en los que no, entonces, eh, pues es eso, como hasta dónde estamos de acuerdo en todo lo que se ve, ¿no? bueno, llegando ya prácticamente a su fin este ciclo de conversaciones alrededor del tema de la filosofía de la diferencia. Doy un agradecimiento a los compañeros, a la profesora y demás por los aprendizajes realizados en este curso. Y no siendo más, pues me despido agradeciendo a todos y en buena hora por el conversatorio. Gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Claro. Oh, que Todos. descanse.